Buenos días, mis amigos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que posiblemente sea interesante para muchas empresas, que es las últimas tendencias en el software administrativo. En la actualidad, la inmensa mayoría de las empresas cuentan con algún tipo de software, algún tipo de aplicación con el que están trabajando. Normalmente las empresas cuando inician empiezan pues con posiblemente procesadores de palabras, hojas electrónicas de cálculo como el Excel y correos como posiblemente podría ser el Outlook o el Hotmail. Estos son, digamos que los primeros pasos para que una empresa empiece a trabajar, pero precisamente esos son los primeros pasos. Si una empresa se queda en esta etapa, pues muy probablemente va a sufrir y va a tener baja eficiencia. Conforme va pasando el tiempo, las empresas empiezan a adquirir otro tipo de aplicaciones que normalmente adquieren por separado. No digo que sea lo ideal, pero digo que son los procesos normales en cómo la empresa, sobre todo la empresa mexicana, va creciendo. Empiezan a adquirir nuevas aplicaciones que podrían ser, pues, contabilidad, podrían ser sistemas de facturación y algunas veces sistemas para controlar sus movimientos bancarios. En el caso de otro tipo de compañías, como por ejemplo las constructoras, pues adquieren otro tipo de sistemas, como podrían ser sistemas que les ayudan a crear precios unitarios y definir lo que es su obra o lo que es su proyecto. Cuando tienen esto, empiezan entonces a surgir cierto tipo de problemas. Los más importantes son que tienen muy poca seguridad en su información, no se protege de modificaciones generadas muchas veces por el dedo, o por errores en la captura o por simplemente errores de que otros usuarios entren a estas hojas de cálculo y las puedan modificar. Empiezan también a surgir problemas de que las aplicaciones no hablan, las diferentes aplicaciones que tienen no hablan el mismo lenguaje y no se pueden comunicar apropiadamente. Entonces empieza a haber mucho trabajo para compulsar la información. Empiezan a darse cuenta que lo que tienen en el módulo de contabilidad difiere con lo que tienen en el sistema de control de bancos, donde dicen, oye, hemos pagado tal cantidad en nuestra chequera, pero el sistema de contabilidad dice otra cosa, o en la hoja de Excel dice otra cosa. Entonces empieza a haber muchos retrabajos para tratar de auditar esa información y hacer que toda esta cuadre. También existen sistemas que definitivamente no tienen comunicación, como podría ser un sistema de control de precios unitarios, y que la información que tiene el precio unitario, pues para nada puede compararse y cotejar con lo que tiene, por ejemplo, la hoja de cálculo donde registramos las compras. Entonces, la empresa empieza a sufrir gravemente por problemas de ineficiencia. En esta parte es donde se encuentra una gran cantidad de empresas. Es la parte en donde se encuentra la empresa chica y muchas de las empresas medianas en México. El paso siguiente es el conseguir aplicaciones integradas, aplicaciones que no estén hablando lenguajes diferentes, sino que se integren, hablen un mismo lenguaje y que no tengan que estar perdiendo el tiempo en hacer que cuadre la información, y también no se pierde tiempo en duplicidad de funciones. A este tipo de aplicaciones
Normalmente y sobre todo cuando son integradas se les llaman ERPs. Seguramente ya habrán escuchado de este término en el mercado, ERPs. Pocas palabras, y por no hacer la traducción del ERP porque son siglas en inglés, en pocas palabras un ERP son aplicaciones integradas que satisfacen o que automatizan los procesos administrativos de una empresa. En forma integrada controlan lo que son la facturación, las cuentas por cobrar, las compras, los inventarios. También muchas veces integran la contabilidad y lo ven como un grupo integrado. Bueno, muy bien hasta estos momentos. Ya hemos crecido, si es que tenemos este tipo de aplicaciones. Pero las aplicaciones modernas no están parando en ese punto. Han seguido evolucionando y cada vez son más poderosas y más amplias y van cubriendo más y más y más áreas de una empresa. La más obvia, podríamos decir que es las ventas. ¿Qué es lo que se está haciendo en un ERP para satisfacer las ventas? La realidad es que muy poco. Entonces han surgido otro tipo de aplicaciones que se llaman CRMs, en donde la principal función es ofrecer facilidades, el presentar facilidades en la empresa para poder promocionar a la empresa, para poder promocionarse. En esto se incluyen cotizadores robustos, se incluyen control de agendas de los vendedores, se incluyen los estatus de cada uno de los clientes, en qué estatus van, cómo es que se están interesando en las cotizaciones y así muchas otras funciones más. En algunos CRMs se incluye la capacidad de enviar publicidad y sobre todo los más modernos se incluye la capacidad de utilizar las redes sociales para poder promocionar los productos. Por dar un ejemplo, con este tipo de aplicaciones es posible, cuando llega un producto nuevo, generar correos masivos por miles. Podríamos utilizar correos masivos, por ejemplo, a una base de datos que contiene más de 10,000 o 15,000 o 20,000 registros y enviarles la publicidad del nuevo producto que estamos manejando. Pero también utilizan las redes sociales que tenemos a nuestro alcance, sobre todo las redes sociales de la empresa y de los empleados, y también presentan los productos en estas redes sociales. Hay que considerar que es muy común que una sola persona, un solo empleado, pueda tener en su red social más de 200 o 300 personas. Entonces, si nosotros tenemos 50 empleados y tienen 200 personas, pues podríamos estar diciendo que de un solo nivel podríamos estarle llegando a más de 50 empleados por 200, son 10,000. Podríamos estarle llegando de un solo tajo o en unos cuantos botonazos, podríamos estarle llegando a más de 10,000 personas en el primer nivel. Si a esto le sumamos la capacidad de enviar correos masivos, podríamos enviar otros 10,000 o 15,000, pues también podríamos estar con unos cuantos botonazos y en unos cuantos minutos podríamos estarles llegando rápidamente a 20, 25,000, 30,000 personas y le podemos estar presentando nuestros productos. Bueno, muy bien. Hasta aquí podemos decir que nuestro CRM va avanzando. O también a esto le agregamos lo que son las tiendas virtuales. Y las tiendas virtuales pues, nos apoyan para presentar también los productos. Pero no solamente paramos en esto.
También empiezan a surgir otro nuevo tipo de aplicaciones que nos ayudan a controlar, en el caso de las constructoras o en el caso de la inmensa mayoría de las empresas que tienen proyectos, el controlador de proyectos. Y lo integran a nuestros ERPs. De tal manera que si nosotros definimos un proyecto, definimos una obra, todos los precios unitarios que tienen estos y explosionamos sus productos, esta explosión de materiales la podemos comparar contra el módulo de compras y decir si lo que estamos comprando está dentro del presupuesto o no lo está. Y así muchas otras cosas, pero en un ambiente integrado. Otra parte también que muchas empresas necesitan es el controlar la producción o los procesos de manufactura. Una vez que tenemos todo esto en una sola aplicación totalmente integrada, entonces la eficiencia del negocio sube. Y sube rápidamente en la inmensa mayoría de los casos. Pero no de mucho nos sirve el tener toda esta información concentrada en un sistema si no la podemos analizar eficientemente. Seguramente muchos de ustedes ya habrán sufrido el caso o el problema de analizar la información. Normalmente hay que importarla de los sistemas, presentarla en hojas de cálculo, manipular la información de tal manera que sea digerible para las necesidades de ese momento de un director y poderla presentar. Este trabajo no es fácil. De hecho, es uno de los trabajos más pesados que se les presentan a los gerentes. Recopilar toda esa información, manipularla y presentarla en forma resumida a la dirección. Bueno, están surgiendo herramientas cada vez más poderosas que nos permiten analizar esta información en forma inteligente, de tal manera que con solo arrastrar iconos nosotros podemos presentarla, graficarla o presentarla en tablas dinámicas o en cubos multidimensionales y poder evaluar y tomar decisiones. Es tan fácil como, por ejemplo, agarrar un icono de clientes y agarrar otro icono de montos facturados y con solo 2 movimientos podríamos saber cuánto se está facturando a cada uno de los clientes. O también podríamos arrastrar el icono de obras y el icono de materiales y podríamos saber cuánto se está gastando en cada uno de los materiales de una obra. Cualquiera que haya pasado por este tipo de casos seguramente ha tenido problemas para obtenerlo. Bueno, pues aquí es cuestión de segundos. Y si luego todavía queremos sacar estadísticas y tendencias, podríamos generar un modelo matemático. Si generamos un gráfico de líneas, el sistema automáticamente tiene la capacidad, o este tipo de herramientas tienen la capacidad de generar un modelo matemático y predecir un punto en el futuro. Podría decir cuánto vamos a vender de X producto el siguiente mes y poder, en base a esto, tomar las decisiones para hacer nuestros pedidos. Bueno, este es un punto muy interesante. Estas son herramientas que realmente apoyan a la toma de decisiones eficientes de la dirección. Otro punto importante que está surgiendo en las nuevas aplicaciones son las bases de conocimientos expertas. Bueno, sabemos que lo más importante de un negocio, o en la inmensa mayoría lo más importante de un negocio, son los empleados. Una empresa no puede subsistir sin buenos empleados. Y un buen empleado se identifica por
el nivel de conocimientos que tiene de la empresa, el nivel de conocimientos que tiene en los procesos de trabajo del negocio. Ahora, si sabemos que esto es uno de los puntos más importantes, entonces nuestra pregunta obvia es decir, ¿qué estamos haciendo para incrementar el nivel de conocimientos de las empresas, de los empleados? En la inmensa mayoría de los casos, bien poco. Hay algunos negocios que hacen esfuerzo en utilizar cursos de capacitación y en eso se basa. Cursos de capacitación y cursos de capacitación y cursos de capacitación. Esto puede ser algo caro. ¿Hay alguna manera de poder cambiar esto? Pues sí. Las bases de conocimientos expertas lo que hacen es poco a poco ir recopilando la información que se registra en los sistemas, la información más común, la que se usa con más frecuencia, y va creciéndolo y metiéndolo en un repositorio de tal manera que después simplemente con entrar a estas aplicaciones y preguntarle en un simple español, esta es capaz de de darnos las respuestas. Por ejemplo, un empleado de reciente ingreso que está en una refaccionaria podría llegarle y preguntarle al sistema, ¿qué son tambores? Porque no lo conoce, no sabe lo que es un tambor. Entonces podría acercarse al sistema y decirle, ¿qué es un tambor? Con simple español. Entonces el sistema tendría la capacidad de poderle decir, estos son los tambores, presentarle la folletería, estas son las especificaciones técnicas y estos son los procesos para que tú lo puedas instalar en algún tipo de unidad, estos son las formas de instalación más comunes y estos son sus precios. Es una forma de poder o de presentar los conocimientos a los usuarios. Si tenemos todo este tipo de aplicaciones en nuestro sistema, pues podríamos estar bastante satisfechos. Pero uno de los problemas que se nos presentan es que estamos o estaríamos ligados a donde se encuentra la aplicación, que es normalmente nuestra oficina, nuestra computadora, y aquí tendríamos todas las herramientas para poder tomar las decisiones. Muy bien. Pero las aplicaciones modernas están liberándonos de esta limitación. Las aplicaciones modernas son multiplataforma. ¿A qué nos referimos con esto? Que pueden trabajar bajo prácticamente cualquier sistema operativo, ya sea Linux, el sistema operativo de Macintosh, el sistema operativo de Google, Unix y obviamente Windows, que es pues, el sistema operativo de más uso en el mundo entero. Y luego, también este tipo de aplicaciones tienen la capacidad de poderlas presentar en cualquier equipo. Ya no nos limitan a PCs como estas, sino también ahora la información la pueden presentar en celulares, en tablets, en iPads como estos, que son pues, realmente equipos muy portátil, son como libretitas en donde fácilmente podríamos llevar a cualquier parte. También, obviamente, en las computadoras, pero bueno, miren, podemos activar un aparatito como estos, un jefe de obra puede ir caminando y en ese mismo momento él podría estar registrando los requerimientos que le van pidiendo las personas. Un vendedor podría ir caminando o podría estar con un cliente y en ese mismo momento él podría estar levantando la cotización, viendo las existencias y cerrando la venta. Voy a enlazar a nuestra aplicación y aquí la podemos ver. Si se alcanza a ver, que espero se pueda ver,
Si se alcanza a ver, es muy parecido a lo que tenemos aquí. Pero la estamos presentando de diferente manera. ¿Por qué? Porque las aplicaciones modernas tienen la capacidad de poder identificar en dónde se están presentando y ajustan las pantallas. Ajustan las pantallas de tal manera que puedan ser fácilmente visibles y también que podamos trabajar con ellas. Porque de nada nos serviría que una pantalla de estas la hiciéramos chiquita y la metiéramos en un celular. Los números estarían tan pequeñitos que simplemente no se podrían ver. Si nosotros tratáramos de registrar un campo, pues simplemente no se podría. Bueno, este tipo de aplicaciones son lo suficientemente inteligentes como para adaptar sus formas de captura y ajustarlas al tamaño de la pantalla que se tiene. Pero tampoco se para en esto. También podemos utilizar monitores como estos y el sistema puede tener la capacidad de utilizar todos los monitores, de tal manera que podemos presentar una parte de lo que nos interesa en un monitor y otra parte de lo que nos interesa en otro monitor. ¿De acuerdo? Y estar conviviendo con todos estos monitores presentando la información. Ahora sí, tenemos una solución completa. Automatizamos todos nuestros procesos de trabajo, todos nuestros procesos de producción. Tenemos herramientas para poder vender eficientemente y además lo podemos hacer desde cualquier parte. ¿Qué más queremos? Automatizar todos estos procesos implica incrementar altamente nuestra eficiencia. Espero que esto les dé una idea de qué es lo que deben de estar haciendo para automatizar los procesos de su negocio y que estén considerando o evaluando este tipo de soluciones. Muchas gracias por su atención y hasta la vista.